We're going to take a break at about 10 o'clock this morning, a little bit after 10. Vamos a tomar un descanso más o menos a las 10 esta mañana, un poquito después de las 10. So I'm going to give you an opportunity for questions before we take that break. Así que le voy a dar una oportunidad de que hagan preguntas antes de que tomemos un descanso. But this is now the third day of your seminar. Pero este es ahora el tercer día de su seminario. And it may well be that you have some questions about the things you've already heard and learned. Y podría ser que ya tengan preguntas acerca de las cosas que hemos escuchado y oído. And that we should do a little bit of review. Y que podamos hacer un poquito de repaso. The way in which we learn is with a certain amount of appropriate repetition. La manera en la que aprendemos es con una cantidad apropiada de repetición. I'm going to be a little bit bold this morning. Voy a hacer un poquito, a little what? A little bit bold. Voy a ser un poquito valiente esta mañana. I'm going to give you an opportunity to ask me questions. Voy a darles una oportunidad de que me hagan preguntas. And then, depending on what you ask, y luego dependiendo de lo que pregunten, I am going to have a few questions for you. Voy a tener preguntas para ustedes. And if you don't ask any questions, y si no hacen preguntas, I'm going to have a few questions for you anyways. Voy a tener preguntas para ustedes de todas maneras. Learning has to be a two-way conversation. El aprendizaje tiene que ser una conversación de dos vías. Because if I do all of the talking, porque si yo hago todo el habla, no matter how much you think you are concentrating, no importa cuánto crean que se están concentrando, we're still not learning as effectively as we could be. No estamos aprendiendo tan efectivamente como pudiéramos. And you have paid money for this seminar because we want to learn. Y hemos pagado para estar en este seminario porque queremos aprender. So I'm going to begin with a time for some questions that you may have. Así que voy a empezar con un tiempo para preguntas que pudieran tener. If they pertain to something that Jack has said which I don't know about. Si pertenecen a algo que Jack haya dicho que de lo cual yo no sé. I can see where he is. Puedo ver dónde está. And he will answer. Y él va a contestar. And if they pertain to something that I have said, I will try to answer the best I can. Y si tiene que ver con algo que yo haya dicho, voy a tratar de contestarles yo. We've been talking about hemos estado hablando de the world in which the Bible is written, del mundo en el cual fue escrita la Biblia. And we've been talking about human writing itself. Y hemos estado hablando de la escritura humana en sí. Both of which are very important to understanding the writing of the scriptures. Las dos cosas son bien importantes para poder entender las escrituras. So that is what we're going to continue to do this morning. Así que eso es lo que vamos a continuar haciendo esta mañana. But you've received a lot of information. Pero han recibido mucha información. So I'm interested in hearing your questions. Así que estoy interesado en escuchar sus preguntas. Yes. Los nombres the names of de las ciudades fenicias, Biblos y Aco. The Phoenician cities like ¿cuáles? Biblos y Aco. Bibles and Aco. Tomarían su nombre. Will they take their name? Por las bibliotecas halladas en because of the libraries found in the caves. I'm not sure that I have understood the question. Okay, there are some cities, Phoenician cities called Biblos. Yep. And Aco. And Aco, yes. And did those take the names because of the libraries? No. No, those are Semitic names. No, esos son nombres semíticos. And there's in those particular cities. Y en esas ciudades en particular, there haven't been any very significant writings found. No se han encontrado escrituras significativas. The Phoenician writings. Las escrituras fenicias. Are very significant. Son muy significativas. But the only large concentration found. Pero la única concentración grande encontrada. Are actually considerably to the north. Están de hecho considerablemente hacia el norte. At a place in ancient times called Ugarit. En un lugar antiguo llamado Yucabat. And in modern times. Y en los tiempos modernos. It's near the city called Latakia. Está cerca de la ciudad moderna llamada Latakia in Syria. En Siria.
Those writings are on clay tablets. Esas escrituras están en tabletas de barro. They are written with an alphabet. Están escritas con un alfabeto. They are some of the oldest alphabetic writings that we have. Son algunas de las escrituras más antiguas con alfabeto que tenemos. But they are written in clay. Pero están escritas en arcilla, en lodo. And they are written with clay wedges. Y están escritas con cuñas de arcilla, de lodo. We call it cuneiform. Le llamamos cuneiforme. In which the scribe puts a reed into clay and makes a twist. En el cual el escriba toma una varita y la arcilla y en el barro y le hace un giro. But instead of 550 characters as you have in Mesopotamia, pero en vez de 500 y feria de caracteres como tenemos en Mesopotamia, you only have 30 characters that are the alphabet. Tiene solamente 30 caracteres que son en alfabeto. So the alphabet, the way the Phoenicians wrote it, así que el alfabeto según los fenicios, and the alphabet, the way it's written in Ugarit, y el alfabeto como se escribe en Ugarit, has no similarity whatever. No tiene similitud. Because one is on papyrus or something like that. Porque uno es en papiro o algo así. And the other is on clay. Y el otro es en barro. But it's still the same alphabet. Pero sigue siendo el alfabeto, el mismo. Thank you. That's a very good question. Gracias, es una pregunta muy buena. Another question. Otra pregunta. Here. Yesterday, you talked about Peter, Petros and Petra. And to be able to identify what's in the Bible and what Jesus says, how can we understand or how can we explain that better for those who are not in Christ? Well, that's a very good question. Es una pregunta muy buena. It's quite an individual question. Es una pregunta muy individual. It begins with what the person does know. Es lo que hay que empezar con lo que la persona ya sabe. Some are much more literate in terms of language. Algunos están más letrados en cuestiones de lenguaje. And understand translation of words between languages. Sí, entienden lo de la traducción de palabras entre lenguajes. And of course others wouldn't really understand what that is. Y hay otros que no entenderían lo que eso es. So if you're talking to someone that really doesn't know very much about language, así que si estás hablando con alguien que realmente no sabe mucho de lenguajes, and perhaps is not able to read very well, y quizá no puede leer muy bien, I would come to Matthew 16 this way. Yo llegaría a Mateo 16 de esta manera. I would simply say, simplemente diría, when Jesus asked the question, cuando Jesús hace la pregunta, who am I? ¿Quién soy yo? And Peter answered, y Pedro contestó, you are the Christ. Tú eres el Cristo. He was making an interpretation of Psalm chapter 2. Él estaba haciendo una interpretación de Salmo 2. I think almost anybody can understand that. Yo creo que todo el mundo puede entender eso. Psalm chapter 2 talks about God's anointed. El Salmo 2 habla del ungido de Dios, which in Hebrew is Messiah, el cual en hebreo es Mesías. And probably even most non-Christians know that word. Y quizá hasta los no cristianos conocen esa palabra. And Peter is making the confession that Jesus is the King of Psalm chapter 2. Y Pedro está haciendo la confesión de que Jesús es el Rey de Salmos 2. Which also means that Jesus is the son of David that Psalm chapter 2 is talking about. Lo que también significa que Jesús es el hijo de David, del cual está hablando el Salmo 2. So in the Gospel of Matthew, así que en el Evangelio de Mateo, the first task is to establish that Jesus is the son of David. La primera tarea es establecer que Jesús es el hijo de David. In Matthew chapter 1. En Mateo 1.
And Peter makes the confession that this is true Y Pedro hace esta confesión de que esto es verdad in Matthew chapter 16. en Mateo 16. And Jesus now says, Y Jesús ahora dice, your name means cliff. tu nombre significa acantilado. You are the solid rock Eres la roca sólida on which the church will be built, sobre la cual se construirá la iglesia. because this is the confession of the church. Porque esta es la confesión de la iglesia. So if the person you're talking to Así que si la persona con la que estás hablando wants to understand that passage, quiere entender ese pasaje, which they might, lo cual podían hacerlo, I wouldn't even talk about Petros and Petra ni siquiera hablaría de Petros y Petra, unless further along they come to ask that question. más adelante pueden llegar a esa pregunta. So you're very well qualified, Así que estás muy bien calificada and in each individual case, en cualquiera de los dos casos individuales. it will be given you in that hour what you should say. Se te dará en esa hora, en ese momento, lo que debes de decir. That's a good question. Es una buena pregunta. Thank you very much. Ayer estaba hablando acerca de los esenios. Yesterday you were talking about the Essenes, Yes. Los esenios no and una postura respecto al templo. they had a position towards the temple Ellos no creen en el templo. that Entendí que ellos they did not. éramos They believed that we were the temple. That's right. That's They, correcto. as the community, the people, Pero ellos, esa comunidad, las personas, the Essene community. la comunidad de esenios. si se cree If you believe that Jesus was unseen, por qué fue al templo. why did he go to the temple Cuando tenía 12 años, when he was 12? The Essenes are a group of people that have much variation in their practice, Los esenios son un grupo de personas que tienen muchas variaciones en sus prácticas, just like Christians have a lot of variation in their practice. así como los cristianos tienen muchas variaciones en sus prácticas. So that particular community that lived at Qumran, Así que esa comunidad en particular que vivía en Qumran, in that site that we have excavated, en ese sitio que hemos excavado, were celibate. eran célibes, They did not marry. no se casaban. But we know that there were other Essenes that did marry. Pero sabemos que había otros esenios que sí se casaban. Even though the Essenes might not have approved of the temple, Quizá los esenios no aprobaban lo del templo, that would not mean that they wouldn't go there. pero eso no significaba que no irían para allá. Especially to go there to tell them that they have made it a den of thieves. Especialmente yendo para decirles que lo han hecho una cueva de ladrones. It's not hard for me to understand No es difícil para mí entender that an Essene from Qumran que un esenio de Qumran would go to the temple in Jerusalem iría al templo de Jerusalén to tell the money changers they were thieves, para decirle a los cambistas que eran unos ladrones and to tell the high priest he was a son of the devil. y decirle al sumo sacerdote que era un hijo del diablo. I could imagine the scene doing both of those things. Si me puedo imaginar un esenio haciendo esas dos cosas. In other words, Jesus didn't go there to worship. En otras palabras, Jesús no fue ahí a adorar. He actually went there to condemn it, De hecho, fue a condenarle, which is what an Essene would do. que es lo que un esenio haría. cuando tenía 12 años, fue When he was 12, he went to... Oh, yes, Yeah. yes. His Sí, parents sí, sus padres, did follow that custom. ellos seguían esa costumbre. Yeah, and again, that wasn't a custom that had to do with the temple. Y esa no era una costumbre que tenía que ver con el templo. It was a custom that took place in the temple. Es una costumbre que tomaba lugar en el templo. So there were many different kinds of things that happened in the temple. Así que había muchos tipos de cosas distintas que sucedían en el templo. So yes, you could follow a custom like that Así que sí puedes seguir una costumbre como esa, without
without affirming the priesthood of the temple. sin el sacerdocio del templo afirmativo. You recall that they talked to a prophet Pueden recordar que habló con un profeta and to an aging woman, y con una mujer ya de edad, but there's no record of them talking to a priest. pero no hay récords, no está grabado que haya hablado con un sacerdote. If we come back to Herod's temple, Si volvemos al templo de Herodes, you'll recall it has become now a huge complex. podemos recordar que se ha convertido en un complejo enorme. So they could go to one of the courts of the temple Así que ellos podían ir a uno de los atrios del templo without being anywhere close to the temple itself. sin estar cerca del mismo templo. So the situation's a little bit complex. Así que la situación es un poquito compleja And frankly, we don't know the details of that. y francamente no conocemos los detalles de eso. All we know is what Luke tells us, Todo lo que sabemos es lo que Lucas nos and cuenta, certainly even for some Essenes, y ciertamente aún para algunos asenios it would have made good sense to go to the temple hubiera tenido sentido ir al templo for the circumcision. Yes. para las circunstancias. Es una pregunta muy interesante. That's a very interesting question. Yo quiero entender I want to understand que Jesús, that Jesus, aunque tenía una identidad humana, though he had a human identity, era el Hijo de Dios. he was the Son of God, Y él venía con un propósito. and he came with a purpose, Y su visitar el templo and his visiting the temple tenía un propósito. had a purpose. Quiero entenderlo. I want to understand that. The visit of Jesus to the temple, La visita de Jesús al templo, in all of the instances that we have, en todas las instancias que tenemos, did not have anything to do with the function of the temple, no tenía nada que ver con la función del templo, as we read about it in Exodus and Leviticus. como lo leemos en Éxodo y en Levítico. We never read of Jesus going to the temple for sacrifice. Nunca leemos que Jesús haya ido al templo a un sacrificio. And we don't even read of Jesus ever going to the temple for praise and for worship. Y nunca oímos que Jesús haya ido al templo para alabanza y adoración. So those functions of the temple are not one that we know Jesus identified with. Así que esas funciones del templo no son unas que sepamos que Jesús se identificaba con ellas. But I would like to call your attention to John chapter 1 Pero me gustaría llevar tu atención a Juan capítulo 1 and John the Baptist, y Juan el Bautista, who points towards Jesus. quien apunta hacia Jesús. John says this: Juan dice esto: He came to his own, vino a los suyos, but his own did not receive him. pero los suyos no le recibieron. Jesus does come to all of the Jews, Jesús viene a todos los judíos, not just one group of them. no solamente a un grupo de ellos. And he identifies in some way with all of them, Y él se identifica de alguna manera con todos ellos, not just one group of them. no solamente un grupo de ellos. Which means then that he will engage with Sadducees and Pharisees. Lo que significa que él va a tener interacción con saduceos y fariseos. This does not mean, of course, that he associates with them, Esto no quiere decir que se va a asociar con ellos, por supuesto, but rather to show that his mission also includes them. sino más bien para mostrar que su misión les incluye a ellos también. And I want to remind all of us Y quiero que todos recordemos that this mission to Pharisees and scribes que esta misión a los fariseos y a los escribas was successful, fue exitosa, because you'll recall that there was a Pharisee named Nicodemus in porque se John pueden chapter ustedes recordar 3, que había un fariseo llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, and he comes by night y llega él de noche, where he won't be seen donde no va a ser visto, because of the conflict that there is with all of these different people. por el conflicto que hay entre todas estas personas. So he recognizes Así que él reconoce
that Jesus isn't an Essene, que Jesús no, Jesús, what? an Essene, Que Jesús es un esenio, who says everybody else is wrong. que dice que Jesús no es un esenio que dice que todos los demás están equivocados. As a matter of fact, De hecho, those Essenes living at Qumran, esos esenios que vivían en Qumran they would have said Jesus and John the Baptist were both wrong too. hubieran dicho que Jesús y Juan el Bautista estaban equivocados también. In the same way De la misma manera as in Christianity, que en el cristianismo Lutherans say that Catholics are wrong. los luteranos dicen que los católicos están mal Catholics say that Lutherans are wrong. y los católicos dicen que los And luteranos some están mal. Lutherans say those Lutherans are wrong, Y algunos luteranos dicen que aquellos otros luteranos están mal. and so forth. Y así, de esa manera. So when I say that Jesus was closest to the Essenes, Así que cuando digo que Jesús estaba más cercano a los esenios, I'm not suggesting he was exclusive, no estoy diciendo que haya sido exclusivo, because he was very deliberately inclusive. que haya sido que excluyente, porque era más bien incluyente deliberadamente. So that a Pharisee that was listening Así que el fariseo que estaba escuchando would come in private venía a él en privado and want to know, y quería saber what am I missing? qué me falta. And of course the whole idea Y por supuesto toda la idea of being born from above de hacer nacido del cielo de arriba was a little hard for a Pharisee to understand. era un poco difícil para un fariseo de entender, But of course they could, pero por supuesto podían, and Nicodemus did. y Nicodemo lo hizo. So Jesus identified not only with all the Jews, Así que Jesús se identificó no solo con todos los judíos, but he also identified with all the Gentiles. sino que también se identificó con todos los gentiles. And they knew that. Ellos sabían eso. This Jew is completely unusual. Este judío es bastante inusual. He doesn't dislike Gentiles. No le molestan los gentiles. And when he's talking to scribes and Y Pharisees, cuando está hablando con escribas y fariseos, he can say, él puede decir, if you go back to the scriptures, si vas a las escrituras, the best lessons of faith las mejores lecciones de fe come from the Baal worship, come from some those who live in Phoenicia, viene de aquellos que viven en Fenicia, in Tyre and Sidon, en Tiro y Sidón, in the middle of all these people that worship Baal. en medio de toda esta gente que adora a Baal. And when Elisha Y cuando Elías needs a place to stay, necesita Eliseo, necesita un lugar donde quedarse, he goes to the home of a Phoenician woman, va a la casa de una mujer fenicia, not to an Israelite woman. no con una mujer israelita. And Jesus says, Y Jesús dice, that Phoenician woman, esa mujer fenicia, the Shulamite, Sulamita, it's in your Bible, yes, yeah, will stand in judgment va a estar en juicio over you Pharisees. sobre ustedes, fariseos. So what do Gentiles think about that? Así que, ¿qué piensan los gentiles de esto? Well, this is saying Este está diciendo that Gentiles aren't all wrong, que los gentiles no todos están mal and that Jesus has something for them too. y que Jesús tiene también algo para ellos. So Jesus is unlike any other individual Así que Jesús es diferente de cualquier otro individuo that any of them had ever met. que cualquiera que hayan ellos conocido antes. And I think the reason for his great following Y creo que la razón por que tenía tantos seguidores had very much to do with something you too can do. tenía mucho que ver con algo que ustedes también pueden hacer. It is to love and understand people Es amar y entender la gente and affirm where they are right. y afirmar donde estén correctos. Jesus only told people they were wrong Jesús solamente le dijo a la gente que estaban equivocados when they came accusing him cuando venían acusándole of misrepresenting the Word of God. de representar incorrectamente la palabra de Dios. But at all other times he had no need to tell them they were wrong. Pero en todas las demás ocasiones no tenía necesidad de decirles que estaban mal. They knew well enough that there were many problems. Ya sabían ellos mismos que tenían muchos errores. What they saw
saw in Jesus Lo que veían en Jesús was someone who could say, era alguien que podía decir, those people who live in that heathen city of Tyre, aquellas personas que viven en aquella ciudad gentil de Tiro, they have something to teach you. tienen algo que enseñarles. People listen when you do that. La gente escucha cuando tú haces eso. The signs themselves that Jesus did Las mismas señales que hizo Jesús were not so extraordinary no eran tan extraordinarias in that context, en ese contexto, because many made such claims, porque muchos hacían ese tipo de cosas. which is why Jesus said, Por eso es que Jesús dijo, there will be many Christs, habrá muchos Cristos and all of them will have proof of signs. y todos tendrán señales, That's not what made Jesus different. pero eso no es lo que hacía a Jesús diferente. It was the way he treated people. Era la manera en la que trataba a las personas. And we are called to do the same thing. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Thank you for those questions. Perhaps we have time for another. Gracias por esas preguntas. Quizá tenemos tiempo para otra. Yes. Ayer que preguntaba Yesterday, si alguien, when you asked if somebody, si alguien conocía algo sobre la costumbre de los judíos. if anyone knew anything about the customs of the Jews, Ahora yo pregunto que now I ask, ¿en qué es el domo? Sé que es un lugar de adoración de los judíos. what is the dome? El domo. El domo. What is a dome? I know it's a place of worship for the Jews. A dome, like a. Oh, the dome is it like where that the Muslim mosque? I think, yeah, I would say so. Yes. Can you find that picture of Jerusalem there? ¿Podías encontrar esa foto de Jerusalén ahí? The last picture that we showed yesterday. La última foto que mostramos ayer. Not there. No Sorry. está ahí. Okay. Sentimos. If you remember the last picture we showed yesterday, Si recuerdas la última foto que mostramos ayer, there was a large court area, a large open area by the Wailing Wall, había una área así bastante grande cerca del Muro de los Lamentos, and that is the foundations of the temple that Herod built. y es los cimientos del templo que Herodes construyó. And then off in the distance was a round dome. Y luego en la distancia estaba un domo redondo. That is a Muslim mosque, Esa es la mezquita musulmana, which was built by the Muslims que fue construida por los musulmanes, because in tradition, porque en la tradición that is the place ese es el lugar where Abraham offered Isaac on the altar. donde Abraham ofreció a Isaac en el altar. And in Muslim tradition, Y en la tradición musulmana, Abraham is a most important prophet. Abraham es el profeta más importante. Abraham is as important as Jesus. Abraham es tan importante como Jesús. So it was important for them Así que era importante para ellos to build the mosque on that very place. construir una mezquita en ese mismo lugar. Now it's in Chronicles in the Bible Ahora está en Crónicas en la Biblia, where we read donde leemos that the place David chose que el lugar que David escogió for the ark to dwell, para que estuviera a habitar el arca, that's the most sacred part in the most holy place, es el lugar más sagrado del lugar santísimo, was on the threshing floor estaba en donde se separa el grano, where the plague had stopped. donde la plaga se había detenido. And that was the place Y ese era el lugar where Abraham had offered Isaac. donde Abraham había ofrecido a Isaac. So the Muslims have built their mosque Así que los musulmanes habían construido el arca in response to the veneration of Abraham en respuesta a la veneración a Abraham, on the very spot en el mismo lugar, punto, which in Jewish faith en el cual en la fe judía is where the most holy place was, es donde estaba el lugar santísimo, in the temple. en el templo.
That is why this is such a conflicted area. Por eso es que esta es una área tan conflictiva. And even those people going to worship at the Wailing Wall Y aún esas personas que van a adorar en el Muro de los Lamentos, may have stones thrown at them by Arabs who are on the other side. les reciben pedradas de los árabes que están en el otro lado. So that is just part of the conflict in Jerusalem Así que esa es parte del conflicto en Jerusalén, that will really never go away que realmente no desaparecerá until such time hasta tal tiempo, as Jesus establishes his new kingdom. que hasta el tiempo que Jesús establezca su reino. Is that the question that you were asking? ¿Es la pregunta esa que me estabas haciendo? Sí, ahora sí. Yes. Ya. Now I have another one. ¿Qué tan cierto How true soy más is it? I don't know if I'm misunderstanding. a todos los musulmanes, a los judíos, a los católicos y los cristianos? That in the very dome, ¿Perdón? both Christians, Jews, and then Muslims are together in the very dome. Ciertos lugares, In a certain dates or certain traditions, they gather all of them right there around the dome. Yeah, this is a good question. That's, de todas las creencias. we're talking about all beliefs. One of the questions Una de las preguntas is what we mean es qué queremos decir when we say God. cuando decimos Dios. Now, even in this room, Ahora, aún aquí en esta sala, if I were to go to each of you individually si fuera con cada uno de ustedes individualmente and ask you to tell me y les pidiera que me dijeran about who you think God is, acerca de quién ustedes creen que Dios es, I would get many different answers. recibiría muchas respuestas diferentes. So God to each one of us Así que Dios para cada uno de nosotros is different in our understanding. es diferente en nuestro entendimiento. However, Sin embargo, there are some things hay algunas cosas we would all affirm are the same. que todos afirmaremos que son las mismas. So all Jews, Así que todos los judíos, all Muslims, todos los musulmanes and all Christians y todos los cristianos will say dirán they worship que adoran the God of Abraham, al Dios de Abraham, because all of them affirm porque todos ellos afirman that Genesis is their book. That Genesis is their que book. Génesis es su libro, It is their revelation. es su revelación. That does not minimize, though, Eso no significa, sin embargo, the differences. que las diferencias, no minimiza las diferencias. And of course, what some Christians believe about God Y por supuesto lo que algunos cristianos creen acerca de Dios is quite different than what some other Christians believe about es God, muy diferente que lo que otros cristianos creen de Dios. especially in the first centuries following Christ. Especialmente en los primeros siglos después de Cristo. That is why the Confession of Nicaea, Por eso es que la confesión de Nicea, the Nicene Creed, el credo de Nicea, is important to Christians es importante generally, para los cristianos, because God was defined as Father, Son, and Holy Ghost. porque Dios era definido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. I should clarify that a little bit. Debo aclarar esto un poquito. It's really Chalcedon that says Father, Son, and Holy Ghost. Es really what? Council of Chalcedon. Es realmente otro el Chalcedon. Chalcedon, Says Father, Son, and Holy que Ghost. dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. But Nicaea Pero Nicea affirms afirma that Jesus is fully God. que Jesús es completamente Dios. And from that point on, Y de ese punto en adelante, anyone who did not make that affirmation todo el que no hacía esa aclaración was not regarded as worshiping the Christian God. no se entendía como que no se suponía que estaba adorando al Dios cristiano. So Christians would say Así que los cristianos dirían that those who do not affirm the Nicene Creed que aquellos que no afirman el credo de Nicea, of the full divinity of Jesus de la divinidad total de Jesús, do not fully have the Christian faith. no tienen totalmente la fe cristiana.
So Christians do have an exclusivity Así que los cristianos sí tienen una exclusividad that cannot embrace Muslims or Jews. que no puede recibir a los musulmanes o a los judíos. The Nicene Creed has determined that. El credo de Nicea afirma eso. I'll take one more question. Voy a tomar una pregunta más. Cuando leemos la Biblia, When we read the Bible, ¿cómo podemos how can we saber know cuando se está haciendo uso de una figura retórica? Cuando se hace uso de una figura retórica. when you're talking about a rhetoric figure O cuando se está hablando or something figurative, Oh, something figurative. o cuando se está hablando de manera literal. or when you're talking literally. Well, that's what we're here to think about. Bien, para eso estamos aquí, para pensar eso. There are times Hay veces when the difference is very obvious, cuando la diferencia es bien obvia, and there are other times y hay otras veces where the comparison donde la comparación is important to understand es importante de entender in the correct way. de la manera correcta. Language really uses comparisons El lenguaje realmente usa comparaciones in almost every idea that it communicates. en casi todas las ideas que comunica. So words always have more than one meaning, Así que siempre tenemos más de un significado, which you know when you look in a dictionary. el cual puedes saber cuando ves un diccionario. So which meaning is it that I should choose Así que, ¿qué significado es el que debo escoger when someone is speaking to me? cuando alguien me está hablando? Without even thinking about it, Sin pensar mucho en ello, I make certain kinds of associations hago ciertos tipos de asociaciones. so that most of the time Así que la mayoría de las veces, what I am saying to someone that I know lo que yo le estoy diciendo a alguien que conozco is really quite clear, es muy claro, even though the word may mean very different things. aunque la palabra pueda decir muchas cosas distintas. It's hard for me to use an example Es difícil para mí usar un ejemplo in translation, en la traducción, but I'm going to try one. pero voy a intentar uno. We have in English the word mouse, Tenemos en inglés la palabra ratón, mouse, little rodent. un roedor. We also have in English the word mouse, También tenemos en inglés la palabra mouse, ratón, which is an optical reader for a computer. el cual es un lector óptico para una computadora. Now, most of the time, Ahora, la mayoría de las veces there's no confusion no hay confusión, because the sentence will tell you porque la oración te dirá which mouse I'm talking de about. cuál ratón estoy hablando. However, when we go back to a very ancient language, Sin embargo, cuando vamos a un idioma muy antiguo, we don't have as much information no tenemos tanta información as to the significance of words in particular contexts. acerca de las palabras en un contexto específico. So sometimes it's really not that difficult to understand. Así que a veces no es tan difícil de entender. When I read in the Psalms that the trees clap their hands, Cuando leo los salmos que los árboles baten sus manos o aplauden con sus manos, I probably don't think that the trees actually have hands. creo que puedo entender que los árboles realmente no tienen manos. But I can tell you of one minister Pero te puedo decir de un ministro who thought that's what it must mean, que pensó que eso es lo que quería decir, because he was very concerned porque él estaba muy preocupado to interpret the Bible de correctly, interpretar la Biblia correctamente, which means it had to be done literally. lo que significaba que tenía que ser hecho literalmente. Another one of his colleagues Otro de sus colegas made this comment: hizo este comentario: some of us shouldn't be ministers. algunos de nosotros no deberíamos ser ministros. In other words, En otras palabras, to be literal ser literal is not necessarily to be right. no quiere decir que estés correcto. To be literal can mean you're very wrong. Ser literal puede significar que estás muy equivocado. That is why we do interpretation. Y por eso es que hacemos interpretación. It is a part of all speech.
Como parte, decimos que la interpretación es parte de todo el habla, at todo, all times. siempre, en todo el And tiempo. even when you're talking with your friend, Y aún cuando estás hablando con tu amigo, you will sometimes say, a veces dirás, what did you mean by that? ¿qué quisiste decir con eso? So let's suppose I'm wearing this very ugly hat, Vamos a suponer que traigo un sombrero muy feo. and you come along Y vienes tú and you say, y dices, that's cute, I like that hat. qué lindo, me gusta el sombrero. And I say to you, Y yo te digo, what did you mean by ¿qué that? quieres decir con eso? And you may not be able to convince me Y quizá no puedas convencerme what you really did mean. de lo que realmente quisiste decir. Because you see, in language, we do things like this all the time. En el lenguaje siempre hacemos cosas como estas todo el tiempo. And the Bible comes to us in human language, Y la Biblia viene a nosotros en un lenguaje humano, which means that it takes thought and reflection lo que significa que se necesita pensamiento y reflexión to understand as correctly as possible para entender tan correctamente como sea posible what it says. lo que dice. Sometimes, of course, there is no question at all. Hay veces, por supuesto, no hay pregunta que se diga, Even when a comparison is used. aún cuando queda una comparación, cuando se haga una comparación. And here I'll give as an example, Y aquí voy a dar un ejemplo. 1 Samuel chapter 12. Primera de Samuel, First Samuel, 1 Samuel chapter Primera de 12. Samuel 13. Let's make sure I have that reference right. Vamos a asegurarnos que tenga la referencia correcta. Primera de Samuel 12. No, that's not correct. No, I'm es thinking correcto. of what I'm thinking of lo is que estoy Nathan pensando comes es to David Natán after the viene a sin of David. Bathsheba. Sorry. Nathan comes to David after the sin of Bathsheba. Natán viene a David después del pecado de Betsabé. 2 Samuel. Segunda de Samuel. Yes, of course. 2 Samuel. Por supuesto, segunda de Samuel. Yes. And Nathan talks to David in the first verses of 2 Samuel 12 Y Natán habla con David en los primeros versos de segunda de Samuel 12 about a rich man with many sheep acerca de un hombre rico con muchas ovejas and about a poor man with one sheep like a little daughter. y un hombre con una sola oveja como su hija. And the rich man took the poor man's sheep. Y el hombre rico tomó la oveja del pobre. Now, for Nathan, Ahora, para Natán, this is a very useful way to communicate to David, esta es una manera muy útil de comunicarse con David, because David is the king, porque David es el rey, therefore he's the judge, por lo tanto él es el juez, and therefore he must be sure that justice is done in his kingdom. y por supuesto tiene que asegurarse que la justicia sea hecha en su reino. So Nathan comes along with this story Así que Natán llega con esta historia about a terrible injustice. acerca de una terrible injusticia. And David Y David responds as the judge. responde como el juez. And after David has said, Y después de que David ha dicho, this man shall pay back according to the law, este hombre pagará de acuerdo a la ley, Nathan says, Natán le dice, well, you're the man. bien, tú eres el hombre. Now, was there really a rich man and a poor man and sheep? Ahora, ¿realmente hubo un rico y un pobre y ovejas? Well, we know that that wasn't so Pero sabemos que eso no fue así, because Nathan tells David, porque Natán le dice a David, I'm talking about you and Bathsheba. estoy hablando acerca de ti y Betsabé. Now, parables are like that. Ahora, las parábolas son así. They set you up Te ponen, te listan to trap yourself. para que quedes atrapado. So after David has declared that this is a terrible injustice, Así que después de que David ha declarado que esta es una terrible injusticia, Nathan then tells him Natán le dice that this is exactly what he's done. que esto es exactamente lo que él ha hecho. So now he can see it. Ahora lo puedes ver.
So we don't go around looking for some one rich man with many sheep, Así que no andamos ahí buscando una persona rica con muchas ovejas, because Nathan was really talking about something else, porque Natán realmente pensó que estaba hablando de algo más, and it's not that hard to see. y no es difícil ver. The same thing happens in the New Testament Lo mismo sucede en el Antiguo Testamento, when the lawyer asks, "Who is my neighbor?" que cuando pregunta el abogado, ¿y quién es mi prójimo? Jesus talks about a man who got robbed Jesús habla de un hombre que robaron when he was going down to Jericho. cuando iba a Jericó. Now, when the lawyer left Jesus, Ahora, cuando el abogado sale dejando a Jesús, o he sea, didn't go around trying to find out who was this guy who actually got robbed. no andaba queriendo buscar quién fue este individuo que robaron. He understood perfectly well Él entendió perfectamente bien that Jesus had told him a story que Jesús le había contado una historia that would answer his question, que respondería a su pregunta, even though it is a story that is simply made to illustrate a point. aunque sea una historia que haya sido simplemente inventada para ilustrar un punto. So in instances like that, Así que en situaciones como esas, we usually have no controversy at all. no tenemos controversia de realmente. But then, of course, there are other kinds of things Pero por supuesto hay otros tipos de cosas that we understand less about. que de las cuales entendemos menos. I'm going to give you an example of another kind. Voy a darte un ejemplo de otro tipo. This comes from the book of Daniel. Este viene del libro de Daniel. And in the book of Daniel, there are many unusual kinds of things. Y en el libro de Daniel hay muchas cosas poco usuales. But in Daniel chapter 9, Pero en Daniel 9, the prophet is talking el about profeta está hablando the future for the people of Israel. del futuro del pueblo de Israel. And at the end of the chapter, I think beginning about verse 27, Y al final del capítulo, creo que ya llegando cerca del verso 27, he talks about 70 weeks being the way in which the future of Israel should be understood. él habla de 70 semanas como siendo la manera de que el futuro de Israel tiene que ser entendido. Now that creates much more problems for us, Ahora eso crea muchos problemas para nosotros, because we don't understand very well their calendar system. porque no entendemos muy bien su sistema de calendario. Here's an example of where Qumran has helped us very much Aquí hay un ejemplo de cómo nos ha ayudado tanto Qumran in understanding this better. para entender esto mejor. We now actually have a calendar Ahora tenemos un calendario that calculates the whole history of the world que calcula toda la historia del mundo in Jewish terms, en términos judíos, in terms of sabbatical weeks en términos de semanas sabáticas, that become 7,000 years. que se hacen 7000 años. So Daniel is using a calendar Así que Daniel está usando un calendario which they understood and used el cual ellos entendían y usaban in order to explain to the exiles para explicarle a los exiliados the future of the kingdom of God for them. el futuro del reino de Dios para ellos. But it still is probably only partially clear to us Pero sigue siendo aún solamente parcialmente claro para nosotros as to exactly what time frames Daniel had in mind when he talked about these 70 weeks. exactamente qué lapso de tiempo tenía Daniel en mente cuando está hablando de estas 70 semanas. A week is 7 days, Una semana son 7 días, but it's certainly not 7 days in Daniel chapter 9. pero ciertamente no son 7 días en Daniel 9. And of course, what he uses is the Hebrew term Shabbat. Por supuesto, lo que él utiliza es un término hebreo llamado Shabbat. And Hebrew term Shabbat is not necessarily seven days. Y el término Shabbat no significa exactamente 7 días. It can be a 7th month, Puede ser 7 meses, it can be a 7th year. puede ser 7 años. And so that's where our translations become complicated as Y así es well. donde se nos ponen complicadas las traducciones. And that's why you're here. Y por eso es que estás aquí. Because your translation is the start to enable you to understand the Bible. Porque tu traducción es el inicio para ayudarte a entender la Biblia. But it's not the end point. Pero no es el final. Punto. Your translation invariably must raise questions for you. Tu traducción invariablemente debe dejarte preguntas. And then you must go to other commentators to try to understand more fully. Y luego tienes que ir a otros comentarios para tratar de entender más claramente. And sometimes we all need to admit Y a veces todos necesitamos admitir that we can know what we need to know, que
que we can't, we can know, que sí podemos saber lo que necesitamos saber, but we can't know everything we want to know. pero no podemos saber todo lo que queremos saber. And what's very important Y lo que es muy importante, is to know the difference. hay una diferencia en eso, entre eso. Too often we make claims about what we want to know, A menudo hacemos declaraciones de que queremos saber, which are really not what we can know. que realmente no son lo que podemos saber. And that's where our problems arise. Y eso es de donde salen nuestros problemas. Is that somewhat helpful for you? ¿Te ayuda esto un poco? I'm going to take another 30 minutes Te voy a tomar otros 30 minutos. because I do want to talk a little bit more about interpreting Exodus. Porque quiero hablar un poquito más acerca de interpretar el Éxodo. And this will be another example of things that you can observe Y esto puede ser otro ejemplo de cosas que puedes observar in the reading of the scriptures. al leer las Escrituras. You will recall that on Monday Podrán recordar que el lunes I said that there is considerable repetition in the scriptures. dije que había repetición considerable en las Escrituras. And I further said that the repetition happens in different ways, Y dije más aún que la repetición sucede de diferentes maneras and the repetition happens for quite different reasons. y que la repetición sucede por diferentes razones. I pointed out to you Les dejé claro that one of the reasons for repetition que una de las razones para la repetición can be because the scriptures were taught orally by hearing. era en parte porque las Escrituras tenían que ser enseñadas oralmente al escucharse. In order for us to remember, Para que pudiéramos recordar, there needs to be a spaced kind of repetition, necesita haber un tipo de repetición espaciada, because it enables us to know from this point to this point porque nos permite saber de este punto a este punto what is that we should know in between. qué es lo que debemos saber entre medio. But that's not the only reason for repetition. Pero esa no es la única razón para la repetición. The Bible is written in terms of themes and topics. La Biblia está escrita en términos de temas y de tópicos. And because it's written in terms of themes and topics, there will be repetition. Y puesto que está escrita en términos de temas y tópicos, habrá repetición. I'm sure that one of the things you know Estoy seguro que una de las cosas que saben is that the words that we call the Ten Commandments es que las palabras que nosotros le llamamos los 10 mandamientos are found in the scriptures twice. se encuentran en la Escritura 2 veces. They are found in the scriptures in Exodus chapter 20, Se encuentran en las Escrituras en Éxodo 20 and they are found in the scriptures in Deuteronomy chapter 5. y se encuentran en Deuteronomio capítulo 5. Now they appear almost the same, Ahora, parece que son casi iguales, except when you look a little more closely. When you look a little more closely, excepto cuando ves un poquito más de cerca you observe that there are some important differences. y te das cuenta que hay diferencias bien importantes. Now you might say, Ahora podrías decir, these are the Ten Commandments. estos son los 10 mandamientos. How could one be different from the other? ¿Cómo puede uno ser diferente del otro? As a matter of fact, I had a minister ask me that question by email just last week. Un ministro me hizo esa pregunta la semana pasada por correo electrónico. How could the Ten Commandments be different in one version? ¿Cómo pueden ser diferentes los 10 mandamientos en una versión? Now, of course, the difference doesn't mean that God is giving us a different moral requirement. Ahora, la diferencia no significa que Dios nos esté dando requerimientos distintos. Rather, the difference is to help us understand what the requirement is all about. Más bien, las diferencias son para entender de qué se tratan estos requerimientos. Now, there are more reasons than that for this difference. Ahora, hay más razones que esta para estas diferencias.
But that is one of them. Pero esa es una de ellas. And I'm going to take 2 examples from the 10 Commandments, Y voy a tomar 2 ejemplos de los 10 mandamientos, which will answer the question on the first lesson of your syllabus. que va a responder la primera pregunta de la primera sección de su libro que le dieron. Apuntes. It's on the Monday page. Está en la página del lunes. I'm going to start with the Sabbath, Voy a empezar con el Sabbath, which is found in Exodus chapter 20, verse 8. el cual se encuentra en Éxodo 20, verso 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Recuerden el Sabbath para mantenerlo santo. 6 days you shall labor 6 días laborarás and do all your work. y harás todo tu trabajo. But the 7th day is a Sabbath to Yahweh, your God. Pero el séptimo día es un Sabbath para tu Dios, In it you shall not do any work. y en él no harás ningún trabajo. Neither you, Ni tú, your son, your servant, your maidservant, tu hijo, tu siervo o tu hija, your animals, or the foreigner who is living within your city. ni tu ganado, ni tu extranjero que está viviendo dentro de tu ciudad. Because in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them. Porque en el 6 días el Señor creó el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, And he rested in the 7th y day. descansó en el séptimo día. Therefore the Lord blessed that day Por lo tanto, el Señor bendijo ese día and set it apart as a Sabbath. y lo santificó o lo apartó como Sabbath, como reposo. Now, there's 2 things here that are important in understanding Sabbath. Ahora hay 2 cosas aquí que son importantes para entender este Sabbath. The first is that you can understand this only by going back to Genesis chapter 2, verses 1 to 3. La primera es que puedes entender esto yendo otra vez a Génesis 1, versos what, sorry? Genesis 2, 1 to 3. Génesis 2, versos 1 al 3. Because this Sabbath makes explicit reference to that passage. Porque este Sabbath hace una referencia explícita de ese pasaje. That is the 7th day in the creation story. Ese es el séptimo día en la historia de la creación. But there's another important word here that may not seem so significant in translation. Pero hay otra palabra aquí importante que no es tan significativa en la traducción. It is also found in verse 11. También se encuentra en el verso 11. In the 7th day God rested. En el séptimo día Dios reposó. Now that word rest, Ahora, esa palabra reposo, the word nuach, la palabra nuach, is completely different from the word Sabbath, es completamente diferente de la palabra Sabbath, the word Shabbat, que es Shabbat, which we often also translate as rest. la que también a menudo ponemos como descanso. But they actually signify 2 quite different things. Pero realmente están hablando de 2 cosas muy distintas. The word Shabbat actually means to stop. La palabra Shabbat, de hecho, significa Sí. detenerse. The word nuach La palabra nuach means significa to rest and to be refreshed. descansar y ser refrescado, restaurado. But in the scriptures Pero en las escrituras and in the Hebrew language, y en el lenguaje hebreo it comes to have a completely different meaning altogether. llega a tener un significado totalmente distinto. It speaks about a peace in which there is no conflict. Y esto habla de una paz en la que no hay conflicto. And this becomes the term that describes what God is doing in bringing salvation. Y esto describe lo que Dios está haciendo en la obra de traer salvación. Because He's restoring to the world to the peace that it had at the completion of creation. Porque Él está restaurando el mundo a la paz que tenía cuando completó la creación. So actually in this account of the Sabbath, Así que de hecho en este relato del Sabbath, the point that is being made el punto que se está haciendo, dejando en claro, is that there is a day es que hay un día in which you remember the purpose of creation. en el cual vas a recordar el propósito de la creación. And the purpose of creation Y el propósito de la creación is that
God's world will be in harmony and rest and peace, es que el mundo de Dios va a estar en armonía y descanso y paz, in which there will be no conflict en el cual no habrá conflicto of the kind that we find in our daily life. del tipo que encontramos en la vida diaria. So it's a confession that says, this is what God is bringing about. Así que es una confesión que dice, esto es lo que Dios está trayendo. This is what made Jesus so upset Esto es lo que molestó tanto a Jesús, when people made rules about the Sabbath cuando la gente hizo reglas acerca del sábado, concerning work. concernientes al trabajo. The interesting thing in the Old Testament Lo interesante en el Antiguo Testamento is that the rules for work are never given. es que las reglas para el trabajo no son dadas. There is only one example given Hay solamente un ejemplo dado of a punishment for the Sabbath. de un castigo por el sábado It's found in Numbers chapter 15. y se encuentra en Números 15. It's about a man who is gathering wood in a particular context. Es acerca de un hombre que estaba juntando madera en un contexto en particular. And when the question is asked as to whether or not he's breaking the Sabbath, Y cuando se hace la pregunta de que si estaba rompiendo o no el sábado, Moses doesn't know. Moisés no sabe. And they actually ask God, Y de hecho le preguntan a Dios, is gathering sticks on this day a violation of the Sabbath? ¿es juntar leña en este día una violación del sábado? And in that particular situation, Y en esa situación en particular, God answers the question with yes. Dios responde la pregunta con sí. But of course, that doesn't mean Pero por supuesto eso no significa that in every circumstance it's always wrong to gather wood on the Sabbath. que en todas circunstancias siempre está mal juntar leña en el sábado. In other words, there aren't actually any rules for work, En otras palabras, no hay realmente reglas para el trabajo, because that's not what it's about. porque no es de eso de lo que se trata. It's about the way in which we make this confession Es de la manera en la que hacemos esta confesión about God's creation acerca de la creación de Dios and how God is at work redeeming it y cómo está Dios trabajando, redimiéndolo, so that it is like it was when He got done para que vuelva a ser como era cuando acabó in the creation story of Genesis. en la historia de la creación de Génesis. Now, it's interesting to turn to the same fourth commandment in the book of Deuteronomy. Ahora, es interesante ir a ver este mismo mandamiento cuarto en el libro de Deuteronomio. So now I'd like you to turn to Deuteronomy chapter 4. Así que me gustaría que ahora fueran a Deuteronomio capítulo 5. And in Deuteronomy chapter 5, Y en Deuteronomio 5 we are going to look at verse 12. vamos a ver el verso 12. Observe the day of the Sabbath Observa el día del sábado to set it apart para santificarlo o apartarlo, as the Lord your God commanded you. como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 days you shall labor and do all your work, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, and the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. y el séptimo día es un sábado para el Señor tu Dios. You shall not do any work in it, No harás obra alguna en él, not you or your son or your daughter or your servant or your maidservant, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, or your ox or your donkey or any of your animals, o tu buey o tu asno o ningún animal, or the sojourner who is in your city. o el extranjero que está dentro de tu ciudad. Because you shall give rest to your servant and your maidservant just like yourself, Porque darás descanso a tu siervo y a tu sierva, así como a ti mismo, and you shall remember that you were servants in the land of Egypt, y te acordarás que fueron siervos en la tierra de Egipto, and the Lord your God brought you out from under the power of the Egyptians with a mighty arm, y que el Señor tu Dios te sacó de Egipto con un brazo fuerte. and this is the reason why the Lord your God has commanded you to observe the day of the Sabbath. Y esta es la razón por la cual el Señor te ha ordenado que guardes el día del sábado. Now, what is the difference that you notice? Ahora, ¿cuál es la diferencia que se dan cuenta? Is there any reference here to God making the heavens and the earth in 6 days? ¿Hay alguna referencia aquí de que Dios haya hecho los cielos y la tierra en 6 días? Of
course not. Por supuesto que no. What is there instead? ¿Qué hay ahí en vez de eso? You were slaves in Egypt, Ustedes eran esclavos en Egipto and the Lord gave you rest. y el Señor te dio reposo. Now that's the same word we had back in Exodus. Ahora, esta es la misma palabra que tenemos allá en Éxodo. The word is Noach, La palabra es Nuah, which has to do with redemption. la cual tiene que ver con redención. It's to bring these people out from the bondage of slavery Es sacar a esta gente de la esclavitud into freedom, de la atadura de la into the land esclavitud of rest, a la libertad, a una tierra de reposo, which represents the process of God in bringing creation back to its purpose. la cual representa el proceso de Dios en traer a la creación de vuelta al reposo. Now, next hour we're going to talk more about the differences of Exodus and Deuteronomy. Ahora, la próxima hora vamos a hablar más acerca de las diferencias de Éxodo y de Deuteronomio. But understanding the meaning of the Sabbath Pero entender el significado del sábado in the book of Deuteronomy en el libro de Deuteronomio is said very differently es dicho muy diferente than understanding the meaning of the Sabbath que entender el significado del sábado in the book of Exodus. en el libro de Éxodo. Well, actually, if we study Sabbath, De hecho, si estudiamos el sábado, we will see that they are talking about the same kind of confession of God redeeming His earth. vamos a ver que estamos hablando de la misma confesión de Dios redimiendo su tierra. Now, those kinds of things are very important in interpretation. Ahora, este tipo de cosas son bien importantes en la interpretación. You have to always ask yourself the question, Tienes siempre que hacerte la pregunta, why is that difference there? ¿por qué está ahí esa diferencia? Because that difference is telling you about what the whole means. Porque esa diferencia te está contando qué significa el todo. And de so eso. to come back to your question about being literal, Así que volviendo a tu pregunta que hiciste de ser literal, what does it actually mean to observe the Sabbath? ¿qué significa realmente observar el sábado? Well, that has been the most conflicted question Esta ha sido la pregunta más conflictiva among Jews and Christians, entre los judíos y los cristianos, because it doesn't seem to be self-evidently clear to many of us over the centuries porque parece que no ha sido evidentemente claro para muchos de nosotros a través de los siglos as to exactly what it means to observe the Sabbath. en lo que significa exactamente observar o guardar el sábado. So to try to think more clearly about what the scriptures actually mean, Así que para tratar de ser un poco más claro de lo que realmente quiere decir la escritura, you have to observe that there is repetition, tienes que observar que hay repetición and that the repetition is very important, y que la repetición es muy importante because the second time it tells you something it didn't the first time, porque la segunda vez te dice algo que no te dijo la primera, because the repetition now is in a completely different circumstance and situation. porque la repetición ahora está en una circunstancia y situación muy diferente, And now when they observe Sabbath y ahora cuando guardan el sábado in Deuteronomy, en Deuteronomio, they're supposed to be thinking about Egypt. se supone que deben estar pensando en Egipto, Whereas in Exodus, when they observe Sabbath, mientras que en el Éxodo cuando observan el sábado, they were supposed to be thinking about Genesis 2:1-3. se supone que deben estar pensando en Génesis 2 del 1 al 3. Now both are important, Ahora las dos son importantes, which is why there's repetition. por lo cual hay repetición And it helps you to make sure y te ayuda a asegurarte that you don't become a Pharisee que no te hagas un fariseo in observing the Sabbath. observando el sábado. The Pharisees had it wrong. Los fariseos estaban equivocados. Unfortunately, Desafortunadamente, as Christians, como cristianos, we've too often been Pharisees, a menudo nos hacemos fariseos. the very people that Jesus so completely condemned Y que como las mismas personas que Jesús condenaba totalmente in their observance of the Sabbath. en la forma que observaban el sábado. One more example yet before the break. Un ejemplo más antes del I descanso. want you now to go back to the book of Exodus, Quiero volver otra vez al libro de Éxodo, into chapter 20. en el capítulo 20. And in Exodus 20, I want you to look at the 10th word. Y en el Éxodo 20 quiero que vean la 10ª palabra.
we remember the 10th word as thou shalt not covet. Recordamos la 10ª palabra como no codiciarás. Now, that itself is rather interesting in the 10 words. Ahora, esto es bien importante en las 10 palabras o los 10 mandamientos. Because how can you tell whether or not somebody else is coveting? Porque ¿cómo puedes saber o no si alguien más está codiciando? The 10th word pertains to our mind. La 10ª palabra o mandamiento tiene que ver con nuestra mente. God is always concerned about what you're thinking, Dios siempre está preocupado acerca de lo que estás pensando, which is a point Jesus used again el cual es un punto que Jesús usa otra vez to say how wrong the Pharisees were para decir cuán equivocados estaban los fariseos in making all of the rules. al hacer todas esas reglas. You can't make rules about what somebody else is thinking. No puedes hacer reglas acerca de lo que otra persona está pensando. And yet, the 10th commandment is about what you're thinking. Y sin embargo, el 10º mandamiento es acerca de lo que estás pensando. And so Jesus said this. Así que Jesús dijo esto. You say thou shalt not kill, Tú dices que no matarás, but I tell you pero yo te digo that if you're thinking about killing, que si estás pensando en matar, you've already committed a transgression against God. ya has cometido una transgresión en contra de Dios. All he was doing was interpreting the 10 commandments, Todo lo que estaba haciendo es interpretar los 10 mandamientos, because the 10 commandments had already said, porque los mandamientos ya están dichos, whatever it is you're thinking, que lo que estás pensando, that already is important, que eso ya es importante, because thinking is what leads to actions. porque el pensamiento es lo que te lleva a acciones. So God is not simply concerned about the action. Así que Dios no está nomás preocupado acerca de las acciones. God is concerned about what you're thinking, Dios está preocupado acerca de lo que estás pensando, and that's what the Bible says. y eso es lo que dice la Biblia. Pharisees weren't very comfortable with that, Los fariseos no estaban muy a gusto con esto, because they liked rules. porque les gustaban las reglas. Rules give you power. Las reglas te dan poder. You can beat people over the head with them. Puedes pegarle a la gente en la cabeza con esas reglas. And on the other hand, Y por otro lado, when you make the rules, cuando haces reglas, you make sure nobody else can beat you over the head with them. te aseguras que nadie te pueda golpear con esas mismas reglas. You know how it works. Tú ya sabes cómo funciona. And so the Pharisees wanted rules for everything, Así que los fariseos querían reglas para todo. and they didn't like rules about thinking, Y no les gustaban las reglas acerca de pensar, because you can't enforce those rules. porque no puedes enforzar o ver esas reglas. So here's the 10th word. Así que aquí está el 10º In, mandamiento, verse, 10ª palabra, in Exodus chapter 20. en Éxodo 20, You shall not covet the house of your neighbor. verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, You shall not desire the wife of your neighbor, no desearás la mujer de tu prójimo, his servant, his maidservant, his ox, his su donkey, siervo, su criada, su buey anything that belongs to your neighbor. o su asno, nada que pertenezca a tu prójimo. Now I want you to turn to Deuteronomy chapter 5, Ahora quiero que vayan a Deuteronomio 5 and I want you to look at the 10th word in Deuteronomy chapter 5. y quiero que vean la 10ª palabra en Deuteronomio 5. And it begins this way: Y empieza de esta manera: You shall not desire the wife of your neighbor. no desearás la esposa de tu vecino o No. prójimo. Now notice En el how, 21. notice how this is different from the Exodus verse. Ahora, fíjense cómo esto es diferente del verso de Éxodo. The wife stands first. Primero está la esposa. You don't desire the wife. No desearás a su mujer. Then Entonces, list of everything else follows. la lista de todo lo demás sigue. You shall not desire your neighbor's house, his field, his servant, his maidservant, his ox, his donkey, or anything which is your neighbor's. No desearás la casa de tu prójimo, su tierra, su siervo, su sierva, o su buey o su asno, ni nada que sea de él. Now here's the difference. Ahora, hay aquí la diferencia. Your wife Tu esposa is a completely different relationship es una relación completamente diferente than anything else that is yours. que cualquier otra cosa que sea tuya. Now in Deuteronomy this is very interesting. Ahora, en Deuteronomio eso es muy importante.
Because women get special attention in Deuteronomy. Porque las mujeres reciben una atención especial en Deuteronomio. They are to be protected. Han de ser o deben ser protegidas. There's only one regulation about divorce in the whole of the Old Testament. Hay solamente una regla acerca del divorcio en todo el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. It's found in Deuteronomy chapter 24. Y se encuentra en Deuteronomio 24. And that needs to be read correctly. Y eso necesita ser leído correctamente. Because that passage doesn't say anything at all about why you may be divorced. Porque ese pasaje no dice nada absolutamente de por qué puedes divorciarte. That passage says only one thing. Ese pasaje dice solamente una cosa. When divorce takes place, cuando el divorcio suceda, the woman will be protected. La mujer será protegida. And her property will be protected. Y su propiedad será protegida. Now it takes a little interpretation to see that. Ahora se necesita un poco de interpretación para ver eso. But it didn't require any interpretation for them. Pero, It didn't require any interpretation Pero for no them. se necesitaba una interpretación para ellos. Because they understood their marriage system perfectly well. Porque ellos entendían su sistema de matrimonio perfectamente bien. We don't know their marriage, and marriage is all about property. No entendemos su matrimonio, pero el matrimonio se trata de propiedad. And they knew perfectly well how property worked in relation to marriage. Y ellos sabían perfectamente cómo funcionaba la cuestión de propiedad en cuanto al they matrimonio. Understood. Así que ellos entendían. Deuteronomy 24. Deuteronomio 24. The woman needed to be protected. Que la mujer necesitaba ser protegida. When her man decided to leave her. Cuando su hombre decidía dejarla. Now I think that Jesus was probably using Deuteronomy. Así que creo que Jesús probablemente estaba usando Deuteronomio. When he said, cuando dijo, "You shall not commit adultery." No cometerás adulterio. And then he further said, y luego dijo aún más, "Whoever looks on someone else's wife." El que voltea a ver a la esposa de otro. I'm going to paraphrase a little bit. Voy a parafrasear un poquito. Scheming how to make her his wife. Ideando cómo hacerla su esposa. That's really what the whole passage is talking about. De esto es de lo que se trata todo el pasaje. So when you're looking at someone else's wife, así que cuando estás volteando a ver a la esposa de otro, scheming how to make that person your wife, ideando, maquinando cómo hacer a esta persona tu esposa, you know, tú sabes, you have violated Deuteronomy chapter 5. Que has violado Deuteronomio capítulo 5. Because it's explicitly clear. Porque está explícitamente claro. The wife is different from anything else that you have. La mujer es diferente de cualquier otra cosa que tengas. And you shall never desire your neighbor's wife. Y nunca desearás la mujer de tu prójimo. It sits there in bold words right at the front. Y ahí está en letras grandes justo al principio. Pharisees had a tendency to ignore those passages. Los fariseos tenían una tendencia de ignorar esos pasajes. Or to interpret them in ways that suited them. O interpretarlos en maneras que les quedaban bien. And that's absolutely what they did with divorce. Y eso es absolutamente lo que hacían con el divorcio. They didn't read the divorce passage. No leían el pasaje del divorcio. In terms of how the wife is to be protected. En términos de cómo tenía que ser protegida la mujer. They read the Deuteronomy 24 passage. Leían el pasaje de Deuteronomio 24 to say, how can I divorce my wife? Para decir cómo me puedo divorciar de mi mujer. And be completely vindicated in doing so. Y estar completamente reivindicado, o sea, sin culpa al hacerlo. So I am right. Así que yo escribo. And she is wrong. Yo estoy correcto y ella es la que está equivocada. You see why the Pharisees made Jesus so angry. Podemos ver entonces por qué los fariseos hacían enojar tanto a Jesús. It's because they could interpret passages like this. Es que podían interpretar pasajes como este to suit their own ends. Para que quedara a sus propios metas. And the whole idea that what they were really doing. Y la idea de lo que realmente estaban haciendo was scheming to get somebody else's wife. Era andar maquinando quedarse con las esposas de otros. Was something they were perfectly willing to ignore. Y que esa era la idea. Eso era algo que ellos estaban bien contentos de olvidarse. They didn't want to pay attention to Deuteronomy chapter 5. No querían poner atención a Deuteronomio capítulo 5. You shall not desire someone else's wife. No desearás la mujer de otra persona.
No, they were pretty convinced. Estaban muy convencidos ellos. They had a rule in Deuteronomy 24. Sorry. They had a rule in Deuteronomy Tenían 24 una regla en Deuteronomio 24 where they could just leave their wife donde podían dejar a su mujer to get the neighbor's wife, para ir sobre la mujer del prójimo, and that was all good with God. y todo estaba bien con Dios. This is why we're here. Por eso es que estamos aquí. Interpretation of the scriptures La interpretación de la escritura has always been a big issue. siempre ha sido un asunto. I spoke yesterday about the keys, Ayer hablé acerca de las llaves and I spoke about the keys, particularly in relation to scribes and Pharisees Pharisees and Sadducees in the New Testament. y hablé con las llaves en relación a los fariseos y los saduceos del Nuevo Testamento. The fact is that in some ways, El hecho es que de algunas maneras, as far as Jesus was concerned, en lo que a Jesús concierne, Sadducees, Pharisees, and Essenes los fariseos, los saduceos y los esenios all misunderstood the scriptures, siempre malentendían las escrituras. because instead of interpreting them according to God's intent, Porque en vez de interpretarlas de acuerdo a la intención de Dios, they would make whole lists of rules hacían una larga lista de reglas by which they could prove to everybody else that they were really righteous people. por la cual podían comprobarle a todas las demás personas que eran unas personas justas. And they could conveniently overlook those things Y ellos podían convenientemente no poner atención a ciertas cosas in the scriptures en las escrituras which totally condemned them, que totalmente los condenaban, such as, tales como: you shall not covet your neighbor's wife. no codiciarás la mujer de tu prójimo. They didn't seem to find any problem with that. Y ellos no tenían problemas con esos asuntos. We really need to take a break. Realmente necesitamos tomar un descanso. But I am certain that you have some questions now. Pero estoy seguro que han de tener preguntas. So we will begin the next hour with some questions. Así que vamos a empezar la próxima hora con preguntas.